La radio que buscabas. www.gdsradio.com. Está aquí. Y continuamos en vivo en GDS, la radio que nos une. Le damos la bienvenida a este nuevo programa micro entre comunes, que está en la antesala de lo que ya es un clásico como el Café Literario Adela, pasadita a las 7 de la tarde. Y traemos libros y se va haciendo de noche, ya es de noche aquí en Mar del Plata, en la zona serrana también, y me imagino ahora ya estamos creando un puente hacia Capital Federal después de un fin de semana, Semana Santa, Día de la Memoria a los Caídos en Malvinas, y una semana que es más corta, y nosotros desde el Café Literario Adela, Guillermo San Martino, quien te habla, y le doy la bienvenida a su creadora. ¿Cómo estás, Adela? Buena, Guilla, acá como hablamos recién en Marinés, estamos acosados por los mosquitos, Sí. Nos están devorando. Acá en Buenos Aires fue un fin de semana, te diría trepidante, porque era increíble, Guille, la cantidad de gente de turismo que había. Bueno, qué bueno. Todos, fueron la mitad de otros, parece que la gente cruzó mucho a Chile, cruzó muchos otros lados. Acá en la Recoleta había una cuadra y media de cola para tomar el bus turístico. Qué bueno. En Mar del Plata también. Mar del Plata les cuento y le damos la bienvenida a María Inés Caballero. Hola, María Inés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, los estoy escuchando. Bienvenida Marinés y bienvenido Guille, un placer estar acá. Le pedimos perdón a la gente que el miércoles pasado se nos complicó a todos. Sí, igual avisamos. Sí, avisamos. Y Ade, ¿sabés quién te extrañó? ¿Quién? La ciudad de Mar del Plata, porque vos en Semana Santa siempre estás acá. Muchas, la verdad. Muchas Semanas Santas que voy, te digo que yo también le extrañé a mi Mar del Plata dorada. El tema es que Fede, mi hijo, estaba muy complicado. Tenía el cumpleaños de la novia y después un viaje de la novia al exterior. Así que era un chino ir. Claro. Por eso, la verdad que por eso no fuimos. Claro. Pero bueno, la verdad que se extrañó muchísimo. Acá también. Uno trata de estar lo mejor posible, pero mucho. Y ya que estamos, le recomendamos a los oyentes acá en Buenos Aires, creo que por lo menos hasta el 30 de abril o unos días más de abril, están acá Mercedes Morán y Manol Arias. dando una obra de teatro que se llama Mejor no decirlo. Sí. Y bueno, quiero recomendarla porque la verdad que es excelente la obra. Me está quemando la comida. Es una, ¿cómo se llama? Una comedia deliciosa, una comedia inteligente. La dan ahí en la Sala Neruda del Paseo de la Plaza. Te las recomendamos ampliamente. Y también hacer el comentario que en el café estamos viendo ¿cómo es que se llama esto? El Evangelio según Van Houten de Abelardo. De Abelardo Castillo, que es una escritura, la verdad, que es súper interesante, difícil, la verdad que vamos a decir, una lectura exigente, sí, esa es la palabra, no nos deja tener recreos, en realidad. No te deja recreos, exacto. No, se sigue rápidamente, uno avanza porque es ágil, es una lectura dinámica, pero hay que estar muy atentos a los personajes, a lo que va sucediendo y a estas cosas que se van mechando, donde nos compromete un poco más a ver cuánto sabemos de algunos temas con los que se metió Abelardo Castillo en esta, ¿no? En esta novela. Ya vamos nosotros con el tercer tramo de lectura.
vamos por el mañana tercer jueves, leyendo así de a tramos y conociendo un poco estos personajes, este lugar de Córdoba, la Cumbrecita, donde se sucede, que también esto es interesante para los que conocemos lugares del interior del país, cómo nos gusta encontrarnos como lectores con escenarios que nos son cálidos a los afectos, ¿no? A decir, ahí estuve, pasé unas vacaciones. La provincia de Córdoba, ¿no? Eso, tengo una amiga que vive ahí en la cumbre, y entonces, bueno, uno dice, bueno, mientras tanto uno imagina, porque también compone el escenario, ¿no? El lugar donde sucede. Pero es mucho más ambiciosa la novela, como dice Adela, y en más de un momento lo que sucede es que hay que como releer, tal vez, volver hacia atrás y volver a leer para no perder detalles de lo que van haciendo los personajes, ¿no? Un poco eso. Bueno, eso. Y la verdad que sí, es tal cual como dice Marinés, no hablaba con ella porque si no la interrumpo, pobre, y no. Es cierto, Abelardo usa para esta novela algo muy interesante, que es el descubrimiento de unos rollos que ya le hemos contado a la gente, antiquísimos del Mar Muerto, ahí cercana obviamente al Mar Muerto, por supuesto, que hoy es como Cisjordania, por ahí, la orilla del Mar Muerto, está cerca obviamente también de Israel. Los manuscritos son de los años antes de Cristo, 250, y el 66 después de Cristo, o sea, de la época de Jesús, muchos de ellos, y esto fue alrededor del 47. ¿De qué habla este hombre? Abelardo, que ya en algún momento Abelardo había escrito algo sobre Judas, o sea, había empezado con obras de teatro y en algo sobre Judas también, este tema, que hace pie en un misterio de la religión, de lo que es las religiones separadas, o podríamos decir de la cristiandad, sí, ¿no? Un poco, si había otros evangelios, qué decían, qué información la iglesia ocultó o no. Y la otra vez estábamos justo en el café, en la reunión pasado, repasamos Enigma Sagrado, unas publicaciones que hay sobre lo que se llaman los evangelios apócrifos, que serían ni más ni menos que los evangelios que quedaron afuera de la Biblia que conocemos todos. Que son 4 los evangelistas. La Biblia está conformada por estos 4 y, por ejemplo, no tenemos un evangelio de María, ni un evangelio de María Magdalena, ni un evangelio de Felipe, ni un evangelio de Tomás. Bueno, estos dicen los de los evangelios apócrifos, gente seria, de Oxford, de Cambridge, o sea, gente de Estados Unidos y Europa, recontra súper destacados, que hubo otros evangelios. Y bueno, ¿qué hace Abelardo? Precisamente va sobre este misterio, porque en la Cumbrecita ¿cómo se llama? Se esconde alguien que sabe sobre este tema, que presuntamente, o no, o sí, no vamos a decir, pero que aparentemente estaba muerto, Van Houten, cosa que ya se descubrirá al leer la novela. Claro. ¿Qué hizo Van Houten? ¿Por qué podría estar escondido Van Houten? ¿Por qué podría haber fingido su muerte Van Houten? Exactamente. Lluvia de Chanes. Otros evangelios de estos, y vamos a decirles otras de estas también manuscritos que se llaman ni más ni menos que los del Nag Hammadi,
serían los evangelios de Tomás, Felipe, María Magdalena y Judas. ¿No? Sí. Todo esto, miren, los evangelios apócrifos son una serie de escritos religiosos que no fueron incluidos en la Biblia. Estos textos incluyen historias sobre la vida de Jesús y sus discípulos, así como enseñanzas y parábolas. Los evangelios apócrifos fueron escritos por una variedad de autores y datan de los siglos I a IV. Aunque no forman parte de la Biblia, muchos de ellos fueron ampliamente leídos y respetados en la antigüedad, incluso considerados sagrados. Sin embargo, cuando se decidió qué textos se incluirían en la Biblia, los evangelios apócrifos fueron excluidos. Acá, en Nag Hammadi, donde tuvieron lugar otros encuentros, se encontraron lo que se llaman los evangelios apócrifos o los evangelios gnósticos, que no son sinónimos al 100%, pero todos tienen que ver más o menos con cosas ocultas, o sea, no son los canónicos, no son los evangelios canónicos. Este encuentro, digamos, en Nag Hammadi fue de 1945, a unos 100 kilómetros de Luxor, en el Alto Egipto. Ya ven, todos por esa zona, ¿no? Sí. Estamos ahí. Bueno, también precisamente una colección de textos, en su mayor parte adscritos al cristianismo gnóstico primitivo. Sí. Bueno, un poco sobre estos temas que ya uno lo ve, ¿no? Y ya le agarra el profundo interés, por lo menos a mí, porque soy curiosa, hay gente que puede no. Esto le agrega alguna complejidad, obviamente, a la novela de Abelardo. Exactamente. Porque hay un misterio ahí y hay que, digamos, él hace pie en esto y revela ahí, ¿no?, que precisamente no eran ningún garbanzo, cosa que ya sabíamos de Abelardo. Claro, pero también, digamos, así como muchas veces cuando hablamos de Borges, por ejemplo, decimos que tenemos una diversidad de materiales en Borges con los cuales uno puede hacer sintonía con unos y no tanto con otros, sí, ¿no? Porque tenemos una diversidad de materiales que Borges ha hecho. Yo siempre digo, a mí me gusta el Borges de los cuchilleros y de la esquina rosada y de Funes el memorioso, y bueno, un poco me identifico más con ese tipo de relatos y no tanto con aquellos otros que sería en este caso, en el caso de Abelardo, son un poquito más, podríamos decir, eruditos, con un nivel de conocimiento mucho más amplio, cultural, histórico, en algunos casos mitológico, en el caso de Borges. Y bueno, Abelardo Castillo también, yo lo estoy descubriendo con esta novela, que lo conocía, la verdad, disfrutando de todos sus cuentos cortos, donde él habla de personajes bien argentinos y bien de mitad del siglo pasado o un poquito más, ¿no? Y qué distinto a este material que estamos leyendo, el Evangelio según Van Houten, ¿no? Completamente diferente, ¿no? Que nada que ver con el Abelardo que veníamos leyendo, la verdad. Exacto, exactamente, ¿no? Y eso también es interesante para el que escribe, ¿no? Tanto como para el que lee. Digo, pensar que uno puede leer y escribir en un sentido como en otro, en un escenario como en otro, con un tipo de atmósfera y de elementos bien diferentes, que es el caso de lo que estamos descubriendo en el café con este material, ¿no? Sí, la verdad que sí, acá estaba justo googleando la Cumbrecita, ¿no? Sí. Y bueno, acá se ve, ¿no?, como pueblos alpinos, justo Sí.
la geografía que nos cuenta Abelardo. Sí. Obviamente ahí nieva, hay nieve. Después hay qué hacer, por ejemplo, Peñón del Águila, La Hoya, la Cumbrecita. Hay cerros, bosque de pinos, calles de ripio y aire libre de contaminación. Sí, son... Para las sierras cordobesas. Claro. Exactamente. 5 mejores cosas que hacer en la Cumbrecita. Por ejemplo, hoy, excursión a la Cumbrecita, desde Córdoba. Está ahí nomás cerca de Villa General Belgrano. Después... cerca de Giardino también. También hay una zona alpina, hay unos paisajes, hay cascadas. Sí. Bien, un poco, la verdad que es un poquito, no un poquito, es muy parecido a lo que cuenta Abelardo en el libro de él. Sí, exactamente. Un paisaje, ¿no? Que es hermoso, no deja de dar, por supuesto, si uno le quiere agregar, ¿no es cierto? Como misterio y eso, vieron que así como uno no tiene esta leyenda, entre comillas, o este tema de los nazis que se escondieron en el sur, también podríamos hablar de los, ¿cómo se llaman estos? De otra gente que se esconde en otros lugares. Vieron que hay lugares que se prestan. Bueno, la Cumbrecita no es a tiro, no es como vivir en el centro de Córdoba. Claro. Precisamente podría ser. Claro. ¿No? Y hay refugios, puentes colgantes, se puede hacer rapel, arborismo. Y también lo que es interesante, ¿no? Digo que hay un diálogo, ¿no? Del narrador o una especie de... Pareciera como que quiere tener de cómplice al lector en la manera en que dice, bueno, esto que voy a contarles ahora, en realidad lo quiero dejar bien claro porque, ¿no? Hay un estilo así coloquial, por un lado, que nos permite un poco descansar sobre después otro tanto de párrafos donde son más áridos, donde hay mucho más material informativo, más cuestión que tienen que ver con todo esto, con los rollos, lo que se encontró, lo que se esconden, los evangelios. Pero digo, por otro lado, hay recreos que son como estos previos, cuando dice, conocí a tal persona, le di la mano a esta joven, y yo sé que no tengo edad para pretender nada, o sea... Exacto. ¿No? Hay también como, en un punto, podría decir, caricias al lector, que también dan un tono diferente a la novela. No es puramente te exijo que te concentres y que busques más información, porque en realidad uno sale a buscar información. Uno sale igual, aunque no te diga nada, ¿no? Y aunque lo quieras leer de una corrida, por ejemplo, sí. Decir, no, la verdad que no quiero, por ejemplo, ¿no? No quiero, no me quiero enganchar, no voy a buscar nada, lo voy a leer de un tirón. Bueno, la verdad que en algún momento te enganchás viendo alguna cosa. Sí. Esto es tal cual, Marinés, coincido. Sí. Hay unos diálogos, les digo la verdad, maravillosos. Es una belleza como está escrito. Y además igual está muy bien hecho el planteo, porque encima el narrador va al principio contándonos un poco. Cuando llega ahí se nos mezcla con lo que está buscando. Él encuentra un libro en una biblioteca de alguien de Van Houten, que se supone que murió ahí en la Cumbrecita. Bueno, no se sabe nada de él, no sabemos bien si es un alter ego de Abelardo, quién es. Después, ya en el segundo o tercer capítulo, nos dice, les voy a contar algo de mí. Sí, exacto. Les cuento que soy un profesor de historia medieval, pero sin alumnos, que el hombre parece que da como clases particulares, no tiene una cátedra, voy por mi segundo divorcio, soy un hombre como en la mitad de la vida, o sea, uno se hace la cabeza de un cincuentón, sí. Que está
ahí que fue de vacaciones, digamos, y que cae de vacaciones en un lugar donde por ahí hay gente que no le interesa aparecer en ningún lado, ni que se sepa más nada de ellos, y justo va a caer. Ahí todos sospechan, porque encima el buen hombre no tiene nada mejor que hacer que caer con una novela sobre estos descubrimientos y sobre estas cosas. Y él, en su juventud, lo había conocido a Van Houten y le gustaba esta idea de Van Houten de que en esos rollos encontrados en el Mar Muerto había una serie de secretos, o al menos algún secreto sobre Jesús y su vida que pudiera ser relevante. Entonces, bueno, todo esto obviamente en un pueblito chico todos se enteran, así que la gente lo empieza a pispear a ver qué hace. Hay unos diálogos muy interesantes entre el narrador y los personajes que están dando vueltas ahí. Hay un doctor Golu, que es la abreviatura, que en realidad tenía un apellido bastante más difícil, que se había refugiado ahí. Hay un húngaro que también escapó de la guerra o que vino. Entonces, bueno, se genera como un, podríamos decir, como un misterio. Sí, y todos, o sea, y en torno a ese misterio, digamos, van girando estos personajes, como si fuera un microuniverso, ¿no? Porque está el hombre de la hostería, está el taxista que se ocupa de llevar a los pasajeros y a los turistas de un lugar al otro, está la biblioteca, que es ese lugar pequeño, está el cementerio también, como otro de los espacios, ¿no? O sea, esto de lo pueblerino en un punto también tiene fuerza, más allá de lo de los evangelios y el secreto y los documentos. Todo. Hay una descripción de una tormenta que no puedes más de bella, las imágenes, los diálogos son súper interesantes, o sea, acá uno se da cuenta la maestría de este hombre, que no era, ya lo sabemos, ¿no es cierto?, que Abelardo es una figura destacada de la literatura argentina, todo esto lo sabemos, pero cuando uno lee precisamente ahora esto, acá queda muy en evidencia, muy claro, en manifiesto. Sí. Esta novela es una novela, digamos, de corte exigente. Sí. Para decirlo de alguna manera. Y con relación a esto, digamos, hablando de argentinos y latinoamericanos, ¿no? Un poco yo quería también hacer un comentario breve. Sí, que le había comentado a Adela, que estoy muy entusiasmada con ir a ver. La semana próxima voy a estar nuevamente en San Pablo. ¡Qué bueno, Marinette! Te felicitamos. Visitando a la familia. Es un pequeño viaje chiquito, pero justamente conversando con mi nieta de 16 años, ella está haciendo teatro junto a un grupo de amigos y están leyendo y ya volviendo además guión para teatro, un cuento largo o novel que se llama La increíble y triste historia de Cándida Erendira y su abuela desalmada. Bueno, García Márquez. Sí, García Márquez. Y bueno, me parece interesante, con Adela habíamos, en el café, habíamos hablado de haber estos puentes entre la literatura y el teatro, ¿no? Ver una obra de teatro y también leer el libro. Claro. Simultáneo y ver estos parecidos y estas diferencias. Y la verdad que me tiene muy entusiasmada esto de, bueno, poder acercarme a la profesora de teatro, hablar, ella hizo el guión, ella se ocupó de hacer el guión, y bueno, los chicos están ahora, son todos adolescentes, están ocupándose de tomar los personajes para avanzar en la
la obra de teatro, ¿no? Bueno, eso, quería hacer ese pequeño... No, muy interesante, ¿no? Hablando justo de García Márquez, que ha sacado, vieron que ahora hicieron 10 años del fallecimiento de García Márquez. Nos veremos en agosto. Y sacó los herederos, sus hijos, sus 2 hijos, sacaron un poco sin su consentimiento, porque no quería García Márquez que se publicara su última novela. En agosto nos vemos. Y les comento que va a haber una actividad extracurricular del Café Literario. Lo vamos a poner probablemente otro día, probablemente por ahí los martes. Vamos a ofrecer 2 jornadas de intensa lectura del libro, proporcionando el libro. Eso está precioso. Adela, María Inés, sí. En agosto nos vemos, que es una novela póstuma, es decir, es una novela estreno, sería, no, nunca la había publicado. Estreno, una historia de amor hermosísima, la verdad. Digamos, puede ser, digamos, en un punto que García Márquez, ahí tienen un pequeño comentario que hice yo en mi Instagram, que tuvo cualquier cantidad de vistas, puede puede tener algunos, digamos, algunas hilos que se nos pueden quedar sueltos, alguna cosa que podríamos encontrar, digamos, pero yo la verdad que entiendo que es una obra que tiene todo, que tiene los elementos dados para acercarnos una vez más a este escritor. La verdad está, obviamente, no hace ni falta decir si está bien escrita o no, porque lo está. Por ahí uno le podría decir, bueno, qué sé yo, un final más trabajado, algunas situaciones que estén más trabajadas, pero yo encuentro que es digno de leerse. Sí, claro. Y que están los temas, digamos, del Gabo, ¿no? Ajá. La escritura de él, está el tema del canto a la vida, el amor, la persistencia, o la resistencia en el goce a partir del paso del tiempo. La verdad es que a mí me gustó mucho. No creo que haya sido un error. Después viene un pequeño regalito al final del libro, y es que ¿cómo se llama? Y es que viene unos facsímiles de 2 o 3 hojas del manuscrito corregido por el Gabo con sus últimas correcciones a mano, que le fue proporcionada al editor, que es una persona que trabajaba con Carmen Balcells, la mítica editora española, y ahí ella se lo proporcionó al editor. Todas estas cosas, vieron los comentarios como un detalle. La novela es interesante desde el comienzo. Empieza con una mujer que baja en alguna isla, entendemos, en alguna isla caribeña, para dejar flores en la tumba de su madre, y lo hace como un ritual, digamos. Va siempre al mismo hotel, le compra las flores a la misma florista, y como el ferry, para decirlo de alguna manera, no anda el ferry todos los días por ahí, porque es una isla con poco movimiento, y además ella llega sobre la hora, y el cementerio cierra a las 6 de la tarde, y a ella le gusta quedarse un rato ahí hablando con la madre, que pidió expresamente la madre ser enterrada ahí. Entonces se queda a pasar la noche ahí y vuelve recién en el ferry, del día siguiente. Así que esa noche, que está ahí sola, digamos, para decirlo de alguna manera, no, está sola, literal. ¿Y qué pasa en esas noches, o qué
se empieza a desenvolver a partir de esas noches que tiene como para ella, un poco. Ella está felizmente casada, tiene hijos grandes, y a medida que vamos pasando, nos vamos dando cuenta que bueno, que no todo es así, ¿no? Como pasa siempre en la vida, el amor no es esa cosa perfecta que se da, tiene sus dimes y diretes, por eso yo compararía esto con una versión por ahí más sencilla y más tranqui, pero con un tema parecido al amor en los tiempos del cólera, o sea, por ahí la historia de una pareja con un poco de otras cosas. ¿Y qué va pasando con ella a partir de esas salidas, esas noches que están por las de ella, ¿no? Y bueno, qué experiencias o qué historias, ¿cómo se llama esto? Que vive en esas noches que está ahí en la isla. Miren, falleció el 17 de abril del 2014. Claro. Sí. O sea, hicieron 6 años. 10. Perdón, 10, y había nacido en Aracataca en el 27. En el 27, sí. 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 ¿Y qué puede tener también esto de lindo? Acá estoy repasando una nota periodística que me había gustado en su momento, que dice, muestra también el último esfuerzo de Gabo por seguir creando contra viento y marea. ¿No es cierto? Y acá está Magdalena Bach, es la protagonista, una mujer casada de 46 años que abandonó la carrera ya avanzada de artes y letras para contraer matrimonio. 3 días antes de morir, su madre le pide ser enterrada en la isla que Ana visita todos los agostos para dejar un ramo de gladiolos en la tumba. Por eso en agosto nos vemos. Bueno, publica Random House, y los propios hijos del escritor dice que fue en pro una carrera entre el perfeccionismo del artista y el desvanecimiento de sus facultades mentales. Y que por eso, bueno, puede haber baches en la trama y en los personajes. Yo no veo grandes baches, ni grandes, podría ser alguna cosita, digamos, pero la verdad que no lo encuentro igual digno de ser leído. Y esto, ahora sí te preguntaba, Ela, sí, de los martes, viste que me ibas a comentar y lo podemos comentar a los oyentes. Sí. Esto sería 2 martes, como otro día de café. Sí, literario, podría ser, ¿no? esto yo no lo pensé para todo el año, pero sí lo que Claro, las actividades claro. que puedan ser distintas, por ahí Así pueden es. ser 2 jueves al mes, 2 martes al mes o un martes. Claro, o un Puede martes. estar destinada a la narración oral, alguna cosa tuya, Marinés, no veo por qué no. Sí. Sí, yo tenía muchas. Para incluir gente que no puede los jueves, que también hay. También es eso, que también hay gente que no puede exactamente porque tiene otra clase, o otro taller, o otra ocupación, ¿no? Sí, sería interesante. Sí. Sí, yo también tenía ganas en algún momento de, por ejemplo, en algún martes de estos que serían como por fuera de los cafés literarios, dentro de, pero no los jueves, claro, la posibilidad de abordar algunos datos de escritoras que también entre argentinas, que no todas se conocen demasiado, no todas tienen fama o popularidad de manera así masiva, sí. Y que realmente tienen un material muy interesante para compartir, para escuchar
y por supuesto para la narración se prestan perfectamente. Bueno, eso se me ocurría. Está buenísimo, Marinés, está buenísimo. Ahí puede haber otro día alternativo y podemos pensar en otras cosas. No tiene por qué ser marca del café. Claro. Puede ser otra cosa. Mira, inclusive la lectura de esto, como creo que son 120 páginas, podría ir inclusive en un, ¿cómo se llama? En un solo encuentro. Claro. Pero yo por ahí, para hacerlo más tranqui. Por supuesto, y además poder intercambiar de otra manera, ¿no? Porque que por ahí también haya gente que por ahí no se enganchó a leerlo al principio, ¿no es cierto? Pero después escucha hablar. Sí, es muy interesante. De qué va la historia y entonces dice, uy, sí, la leería. También se comentó muchas veces que esta novela, por ejemplo, era parte de otras cosas que quería escribir García Márquez, del amor de gente mayor, que ya me parece interesante el tema, ¿no? Que no solo los amantes tengan ni 20, ni 30, ni 40, por ahí pueden tener un cuento más, ¿por qué no? Claro que sí. 50, 60, 70, 80, qué sé yo, o 90. Sí. Bueno, son temas interesantes. Así que sí, esa sería una idea. Sí. También algún que otro martes se puede destinar, Guille, a algo que por ahí hacemos el jueves que viene con Guille, o vamos a hacer uno de estos, miércoles. Miércoles, sí. Es escribir, por ejemplo, con la guía de algún oráculo, del tarot, un poco qué pensás, qué decís, qué te genera determinada carta, y hacer otras cosas. Se pueden incluir los martes, otros talleres. Claro. Qué bueno. Y para también el jueves, que es como un día ya fijo. Y también canalizar en ese otro día, de los martes, la gente que a veces no puede. Sí, claro. Bueno, y así que esa era más o menos la idea. Y acá lo que pasa que con Marinés, pobre, estamos desencontradas porque ella está corriendo. Está corriendo, empezó a correr, va a correr una maratón en San Pablo, no sé, va a empezar a... Ay, flaca, los huesos y sigue corriendo. Empecé a correr. No, bueno, pero bueno, tenemos varias como ideas. Sí, qué bueno. Propuestas, que eso es súper interesante, ¿no? ¿Vieron sí. También que les iba a contar que ahora desde que está el Café Literario y desde, me acuerdo de la entrevista que le hicimos con Adela a Guillermo Martínez en la radio, que después estuvo también en el café, esta cuestión de las plataformas y las novelas, y ahora me interesa mucho, y el otro día vi Descansar en Paz con la actuación de Joaquín Furriel. Es un thriller muy dura porque y viene, es de la novela se llama igual, es de Martín Weintraub, que no lo conozco, pero me encantaría leer la novela, porque seguramente la novela debe estar muy buena, hasta mejor que la película, pues la película está bien, está tratada, pero seguramente que ese sentimiento de este padre que está tapado por deudas y que está la cuestión... Una decisión tremenda. Fatal. Tremenda la decisión. Tremenda, pero vieron que para mí en el libro, en la novela, esos sentimientos deben estar más arraigados que en una película. No lo podés contar, aunque dure casi 2 horas, no lo podés contar. Es una inmediatez que no te permite detenerte. Por más que el actor, por supuesto, que ya lo conocemos. Y es excelente, y Boris. Excelente, por supuesto. Sí, Boris. Que es el actor, también es excelente, pero bueno, son otros. Sí. Digamos, ¿cómo es que se dice? Son otras. Sí, claro. Otras artes. Es otra arte, son artes diferentes. Está Griselda Siciliani también, que hace un gran papel con el Gabriel Goiti, pues ya dejó de ser el Puma Goiti, es Gabriel Goiti. Y son personajes, la historia en sí, hasta me quedó como que el final
fue adaptado, no sé, me quedó a mí, me gustaría leer la novela, pero me quedó como que el final fue medio adaptado. Tengo una especulación con respecto al final. Me parece que, o sea, voy a decir lo que me parece nada más y no tiene importancia. Hubo una especie de pequeña desilusión en el final. Creo que la resolución del final tiene algo donde hace un poquito de agua, o yo esperaba mucho más, o se volvió muy acelerada y fue muy rápidamente resuelta, digamos, la historia, pero hay algo en el final que no se me había ocurrido, en este caso, que bueno, Guille, de poder acercarse al libro, ¿no? Para ver, como a veces sucede, que en la adaptación, en volverlo guión cinematográfico, puede trastabillar, mejorar o no el texto de origen. Pero bueno, parece que los tres la vimos. Sí, qué casualidad, ¿no? Sí. Pero bueno, también tiene que ver un poco, los actores muchas veces nos atrapan, por ahí desconocemos al escritor y nos quedamos con esto, con el actor, y decimos, bueno, puede ser que tengamos un buen momento mientras lo veamos desplegar sus artes, ¿no? Así que bueno. Mira, la novela tiene que ser buena seguro, porque en un libro sobre esto uno se puede explayar mucho más. No sé cuántas hojas tendrá el libro, esperen que justo ahora tengo la compu. A ver, acá lo veo el libro, acá lo estoy viendo, es una novela... Sí, tiene su... No sé si ahí te dice... yo tengo acá la tapa, una tapa roja, Descansar en paz, está como una vela. Con la sangre, no sé qué, sí. Sí. Y acá estoy viendo al escritor, a Martín Weintraub. ¿Cómo uno conoce, pensaba Martín eso, no? Weintraub. Sí. ¿Cómo uno conoce a... Es escritor, arquitecto y consultor político argentino. Mirá. No es del ambiente así que uno lo conoce, pero a través de esto, porque Netflix siempre contamos, se ve en todo el mundo, entonces ya ahora le he dado como otro nivel, también como escritor, como la plataforma a veces te da ese lugar que... Descansar en paz, a ver. Sí. Es muy buena la obra. Yo también les digo que vi, y se los recomiendo a los oyentes, una serie española buenísima y súper bien desarrollada que se llama Entre Tierras. ¿Entre Tierras? Sí. Que es excelente. Sí, son vi. 8 capítulos que pasan volando. Mira, lo estuve a punto de ver, bueno, voy a... Muy bien llevada. Uh-huh. Miren, dice, Descansar en paz, libro. ¿Nunca pensaste en dejar atrás todo y empezar de nuevo? Casi nada, ¿no? Sí. Martín Weintraub. Claro, el hombre como era fue consultor político y unas cosas, la verdad que ahí entiendo que está subido, ¿no es cierto?, a la crisis, digamos. Claro. Entonces, en el 94, ¿no?, cuando se viene la noche... él es escritor, arquitecto y consultor político. Sí. El escritor. Tiene, mira, un posgrado, especialista en comunicación política, profesor de posgrado en opinión pública y comunicación política de Flaxo. Mira, dice, curiosamente, en la realidad existió una supuesta víctima 86 del atentado, un tal Ramón Irala, quien huyó a Paraguay. Su mujer llegó a cobrar un seguro de vida y años después fue detenido por la justicia. Se basó en eso, en parte tal vez que se basó, sí, en eso. No contemos mucho para el que no la vio, porque eso te sorprende la trama, ¿no? Pero se basó. Eso está buenísimo. Sí. Y también les digo, para los que la vayan a ver sin deschavar, sí, que yo
Y también les digo, para que me digan, o cuando a medida que la vayan viendo, Sí. qué opinan del final y de lo que hace el tipo. Sin vender la cosa. No, sin venderla. Si les parece que el tipo se tendría que haber quedado en el molde y quedado en el lugar donde logra esconderse, o si valía la pena sí y no volver. ¿Y por qué? ¿Sí o por qué no? Para mí, yo te puedo adelantar algo. Para mí, y hizo más mal volviendo que se hubiera quedado ya, porque ¡Claro! una vez que uno toma una decisión así, no hay vuelta atrás. Para mí no hay vuelta atrás. Ya está. Aunque te duela. Coincido. Aunque te duela, ¿no? Coincido. Todo lo que ves. Sí, sí. Ahora, volviendo al tema de este escritor, que lo estamos descubriendo a partir Sí. de la película que vimos, Sí. su primer novela fue Descansar en paz. Ahora sacó otra. Ah, bien. La segunda es Pagar vas a pagar. Apa. Y la tercera, Algo con la sangre. Los huérfanitos. Ah, mirá. Sangre de mi sangre en el 22. Ah, mirá, creía yo que Sangre de mi sangre era la última. No, Se ve que Los lo leía los huérfanitos Pepe. en el 20. Bien. Tercera obra de ficción y la más reciente es esta. Ya lo vamos a invitar al autor, porque sería interesante que nos cuente en primera persona Súper. la experiencia. ¿Y de- por qué como no? escritor. Claro. Sí, Sí, sí. sí. Podríamos Interes- entrevistar. Yo te digo que tiene un ritmo increíble. Además, para mí, volver, tenés más que perder que ganar, porque terminás siendo, no sé, un mal tipo, y mientras tanto, de la otra manera, está poco menos que pontificado, porque viste Sí, que a los muertos se les reprocha poco. sí. sí. Pero es lo que pasa internamente. Eso. Pero bueno, Es lo que muy pasa, sí, interesante muy interesante. el tema igual, ¿Vieron? para el debate. Un detalle que la producción en parte está la producción ejecutiva, que es el que pone el dinero y también ponen ideas. Está Ricardo Darín y su hijo, que lo conocemos como el Chino Darín. No sé el nombre ese que le dicen Chino Darín, Sí. pero los Darín están en la parte de la producción, Sebastián Borenstein y compañía en la dirección. Sí, Pero me sorprendió eso, que Darín, del apellido Darín, está en lo que es la producción de esta película también. sí. Y hay un título más que lo vi, me parece que lo vi con cierto retraso, pero daba en Semana Santa, ya había visto La Pasión, ya había visto todas las películas relacionadas, y todavía no la terminé de ver, una miniserie del 2020, también en la plataforma de la N, que se llama El Mesías o Mesías, y trata de un Mesías moderno donde la CIA, el FBI lo están siguiendo, y en paralelo hay imágenes, situaciones tanto en lo que es la zona de Palestina, Cisjordania, Israel, y también en lo que es Estados Unidos. Y qué pasaría si un Mesías aparece hoy, ¿no? Hoy, en este año, ¿no? En este tiempo. Sí. En este tiempo. Sí. Está muy interesante abordada la serie desde la actualidad y desde también las redes sociales, porque también va en paralelo a la hija de un pastor que empieza como a difundir lo que él va haciendo. Primero en un lugar donde no hay redes sociales, no hay nada, que es Siria, porque comienza en Siria, que está devastada desde hace unos años, y de pronto también se relaciona con lo que pasa a nivel mundial con los conflictos armados. Muy actual, porque la miniserie es del 2020, todavía no estaba declarada la guerra entre Ucrania y Rusia, no estaba el conflicto último. ¿Cómo se llama, perdón, la miniserie? Mesías. Ahora les comparto Mesías. acá el tráiler. Sí, perdón, Guille, dale, porque me perdí con el nombre. Se adelantó al tiempo, porque yo digo, pero esto es del 2020, y habla también una cuestión de que puede estar relacionada con Rusia, más allá que siempre se habla, ¿no?, de Rusia, pero es muy, muy actual a lo que pasaría si un Mesías, que está muy interesante el tema también de lo que hablaban del libro del autor argentino, porque también están las religiones, porque es el Mesías
del Corán, el Jesús del Corán, porque en el Corán también está Jesús, y se habla desde ese lugar, y toda la cuestión política, económica, y cómo una persona puede desestabilizar prácticamente el planeta Tierra, porque después que llega a donde llega, de este pueblo de Cisjordania a Washington, bueno, el revuelo que genera y cómo la gente, lo que pasaría, que seguramente pasaría eso, por un lado lo estarían venerando y por el otro lado que es un profeta, un mago, un ilusionista. Está muy buena la miniserie, muy buena, 10 capítulos. Bien. Bueno. Qué interesante, hoy estamos con esos temas. Sí, vamos y venimos, con la literatura y con... Los misterios de la cristiandad. Chan, 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 chan. Y Ade, proponemos María Inés para la semana que viene, Adela. Sí, María Inés no sé, pobrecita, porque no va a estar. No, va a estar en San Pablo, nos va a escuchar. Para la otra, para que esté María Inés. María Inés, vos el jueves que viene no estás, pero el otro sí. El miércoles. El miércoles que viene. No. Perdón, el miércoles que viene no estás, pero el otro sí. Sí, claro, sí. Y bueno, entonces saltamos la semana que viene porque no va a estar María Inés, lo hacemos cuando esté ella. Lo hacemos la otra semana. Si no, me comunico. Bueno, sí, es medio lío. Bueno, vos fijate, si no, María Inés, nos avisás. Sí, les aviso. Si no, hacemos lo siguiente, el miércoles va a haber programa, obvio. Sí. Si vos tenés de comunicarte un ratito, te subís un ratito para hablar de hierbas varias. Sí. Y la otra semana, o sea, la que viene no, la otra, hacemos lo de escribir con la ayuda del tarot y el oráculo literario que les voy a mostrar. Que sería el miércoles 17, entonces. Miércoles 17. Bien. Sí. Muy bien. Esta propuesta. El miércoles me subo un rato que seguro voy a poder desde allá, así la seguimos. Sí, si tenés la nieta ahí que quiere hablar de sus experiencias. Sí. Claro, ¿viste? Sí. O tu nuera. Sí, alguien acá está siempre. Interesantísimo. Me encantó esto, que bueno, que estén justamente habiendo tanta cosa para elegir, ¿no? Digo, bueno, eligieron este material y están ahí trabajando, van a ponerle música, ambientarlo, bueno, y un poco saber qué dicen los jóvenes también, ¿no? De esta literatura. Por empezar, me dijo, es tremenda, abuela, es tremenda la novela, pero es increíble. Así que, es tremenda la novela. Sí, por eso. Pero eso no te quepa la menor duda. Sí, así que bueno, muy interesante. Bueno, quedamos entonces para la semana que viene, hasta la semana que viene. Sí, así Nosotras, si Dios quiere, podremos hablar antes de que te vayas. Sí. Nos debemos una, pero y si venís para acá en algún momento cerca del centro, chiflame y nos tomamos un café, María Inés. Perfecto. Y si no, será tu regreso, no te vuelvas loca, que no, y las previas a los viajes son tremendas. Mañana nos vemos en el café, como siempre. Mañana nos vemos en el café por Zoom. Mañana es por Zoom. Mañana. De 19 a 19:30, todavía está el horario. Sí. 1 hora y media a partir de cuando arranquemos. Sí. Mañana es por Zoom. Sí. Bueno, seguramente el jueves que viene, que va a ser el final de Coso, por ahí hacemos algo presencial. El último. O te esperamos a vos la otra semana, ya vamos a ver. No, está bien. Después lo vemos. Después lo vemos. Sí, perfecto. Bueno, besote, chiques. Gracias, Guille. Hasta la semana que viene, gracias a ustedes. Besotes. Chau. Muchas gracias. El Café Literario Adela, mañana el Café Literario, como siempre, a sumarse a todas las redes sociales del Café Literario Adela, a seguir, porque está muy bueno aprender, seguir leyendo, seguir compartiendo a través de la radio, a través de los libros, a través del cine, a través del teatro. La semana que viene tendremos una sorpresa con María Inés desde San Pablo. Agradecemos a todas las amigas y a todos los amigos que nos acompañen y que están siempre
siempre con nosotros a través de GDS, la radio que nos une. Quédate, buenos programas, muchas sorpresas. Hoy 22:15, la estación de los sueños y mucho más en este abril, con muchas novedades en la radio que nos une. GDS, la radio que nos une. La radio que buscabas. www.gdsradio.com